Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga a todos. En particular, dirijo mis palabras a todos los hermanos en Cristo que nos reunimos en la Iglesia Bautista Nuevo Comienzo. Dadas las circunstancias, estamos usando este medio de comunicación para mantenernos en comunión, exhortándonos, animándonos los unos a los otros, exhortándonos y fortaleciéndonos en el Señor. Sabemos que estamos pasando por una crisis nacional, mundial, local, y queremos en todo tiempo buscar del Señor, refugiarnos en el Señor, clamar al Señor y pedirle a Dios que nos ayude, que ayude a las autoridades, al pueblo, a las comunidades, a los estados y a la nación a superar esta crisis. En Eclesiastés leemos que hay un tiempo para todo y obviamente estos son tiempos difíciles de muchas adversidades en relación a lo que está ocurriendo, esta pandemia que conocemos como el virus COVID-19. A nivel de iglesia estamos siendo afectados de diferente manera. En los peores de los casos hay familiares de hermanos que han contraído el virus y otros están en cuarentenas, y entendemos que el impacto es pues a nivel de estado. Como iglesia también hemos sido impactados porque pues las escuelas públicas han cerrado los edificios y, como la iglesia ya sabe, mínimo hasta abril 20 los edificios de las escuelas públicas estarán cerrados, y por lo tanto nosotros, como una iglesia local que nos reunimos en una escuela pública de la ciudad de Nueva York, pues estamos siendo afectados. Y aún las iglesias que son dueñas de sus propios edificios o alquilan a un landlord, como se dice en Spanglish, también están siendo afectadas, en el sentido de que están cancelando sus servicios, y nosotros, nuestra iglesia, los pastores, los líderes, entendemos que es lo apropiado. Escucho de reportes de algunas iglesias que todavía están pues insistiendo en reunirse como grupo en ciertos lugares, ya sea propio o alquilado, etcétera. Y dadas las circunstancias, verdaderamente desanimamos esas acciones, y como nuestra iglesia local ya entiende, nosotros hemos decidido pues por el tiempo no tener ningún tipo de reunión, ni siquiera en las casas. Y dicho eso, pues estamos usando este medio que gracias a Dios nos permite estar en comunicación, y este es un mensaje que quiero compartir con ustedes. El mensaje en sí fue compartido el domingo pasado por el pastor Kevin y este servidor. Lo hicimos bilingües, pero quiero que la iglesia entienda que hemos concluido que es más apropiado hacer estos mensajes en un solo idioma para minimizar las interferencias y también algunas dificultades que surgen con la tecnología y lo que implica el uso de la tecnología, en este caso para que el mensaje sea bilingüe. Entonces, lo que quiero decir es que el pastor Kevin va a estar
haciendo un mensaje de 10 a 15 minutos en inglés, y yo, pues, este servidor, Pastor Santana, estaré haciendo los mensajes en español de 10 a 15 minutos. Y como este mensaje sustituye el mensaje de mañana domingo, quiero, antes de seguir, parar y orar. Creo que es bueno que oremos y clamemos al Señor juntos. Amén. Así que les pido que me acompañen en una palabra de oración. Padre, gracias damos por este momento. Padre, clamamos a ti en todo tiempo. Tú dices en tu palabra que te invoquemos en el día de la angustia, que tú nos responderás y nosotros te honraremos. Y pedimos que como iglesia nos ayudes a mantenernos firmes, perseverando en hacer las cosas que tú nos has instruido que hagamos. Y Dios, intercediendo los unos por los otros y clamando por el estado de Nueva York, por la ciudad, por el país, por el mundo, pidiendo que tengas misericordia de todos nosotros, que permitas que los científicos puedan conseguir una vacuna, una cura a este virus que está afectando a tantas personas y aún causándole la muerte física a miles de personas. Así que por favor, Dios, pedimos que tú tengas misericordia y nos conceda esta petición. Pero al mismo tiempo pedimos por aquellos que están en estado crítico, que van en un estado, Dios, tan crítico que va más allá de lo que la ciencia, la medicina, los profesionales pueden hacer por ellos. Por favor, pedimos que tú muestres tu poder en esas vidas y Dios, salves las vidas y sobre todo como iglesia hacemos conciencia que Dios, lo más importante es orar por las almas perdidas que no conocen a Cristo. Pedimos que estos momentos de crisis, que va más allá, oh Dios, en cuanto a la salud, va más allá de lo físico, la salud física. Estamos hablando de familias afectadas, separadas, estamos hablando de problemas financieros, pérdida de trabajo y un sinnúmero de otros impactos negativos, oh Dios. Te pedimos que en medio de toda esta crisis, oh Dios, Dios, las almas de aquellos que no te conocen se vuelvan a ti, oh Jehová. Y como iglesia, oh Dios, pedimos que nos ayudes a perseverar, a mantenernos firmes y Dios, buscar los medios, las maneras disponibles en este tiempo moderno de animarnos, de exhortarnos, de apoyarnos y Dios, de ser fuente de alivio y fortaleza los unos para los otros. Pedimos que este mensaje sea de ayuda para todos los oyentes o televidentes, oh Padre. Esto pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, quiero aclarar algo en cuanto a lo que la Biblia pues enseña en referencia al mundo, y pues hay mucho que podemos decir en cuanto a lo que está sucediendo y el por qué está sucediendo, y creo que la Biblia nos ha dado bastante información, o nos da bastante información para nosotros interpretar los hechos usando diferentes porciones de las Escrituras. Pero quiero recordarle a los hermanos y a los que están viendo que estas cosas pasan porque si leemos en Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán, una de las cosas que Dios le dijo a Adán en el versículo 15, 16, 17, es que por causa del pecado la tierra sería maldita. Y esa maldición sobre la tierra va más allá del impacto que el pecado ha tenido sobre la cultivación de
productos, o en este sentido, o sea, no productos, pero la cultivación de frutas, de vegetales, etcétera, lo que la tierra le da a uno para alimentación. Esa maldición que Dios pronunció va más allá de eso. Por causa del pecado de Adán y Eva, Dios le dijo a Adán que la tierra está bajo maldición. Entonces, la tierra está bajo maldición, y pasamos por momentos como estos que son evidencia de que el planeta, la raza humana, todavía estamos dentro de esta maldición. Lo bueno es, la esperanza es, ¿verdad? La promesa es que si leemos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 22, ahí hay un versículo 3, que dice que la maldición va a terminar. Entonces, entendemos que va a haber un momento en la historia de este planeta, de la raza humana, donde por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por plan de Dios, o de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha determinado, así como Dios permitió que el pecado entrara por medio de Adán y Eva, y como consecuencia la maldición, Dios también ha establecido que va a haber un momento en la historia donde esta maldición va a llegar a su finalidad. Y todo esto es posible por medio de la persona de Jesucristo. Por eso es que nosotros los cristianos exaltamos a Jesucristo, engrandecemos a Jesucristo, y nos enfocamos mucho en la persona de Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, y Él es el Salvador del mundo. Así que la Biblia enseña en otros pasajes que todo va a ser restaurado, y las cosas van a ser restauradas por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dicho eso, tenemos que recordar que por causa de esta maldición, el mundo, la raza humana, el planeta, ha tenido crisis peores que esta en el pasado. Y está de más seguir mencionando lo que estamos pasando o experimentando ahora. Y la Biblia indica que van a haber crisis aún peor en el futuro, por causa del pecado, por causa de la maldición del pecado. En medio de todo esto, creo que Dios siempre tiene un mensaje para los cristianos y no cristianos. Para los no cristianos, Dios nos confirma a través de la Biblia de que Él está llamando a todas las almas, todos los seres humanos, a todos los pecadores, porque la Biblia lo describe como pecadores. Lo está llamando al arrepentimiento. Y no es que Dios tiene que todas las veces usar este tipo de crisis para atraer las almas perdidas a Él, pero entendemos que en los momentos de crisis es cuando más estamos abiertos al mensaje de Dios, es cuando más estamos dispuestos a escuchar, cuando más estamos disponibles en actitud, en mente, a creer la palabra y obedecer, ¿verdad? Entonces Dios está llamando al pecador al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y los cristianos no podemos olvidar eso porque no debemos de olvidar eso, porque en medio de la crisis los cristianos debemos de procurar ayudar y hacer bien a los demás, cristianos y no cristianos. La Biblia nos manda a hacer el bien a los no cristianos y aún más a los cristianos, pero a todo el mundo debemos de hacer el bien. La Biblia nos llama a hacer buenas obras para que Dios use esas buenas obras como instrumento para comunicar al mundo perdido
el mensaje de amor, de transformación, de perdón, de restauración, de salvación que Dios tiene para todos en Cristo Jesús. A los cristianos estas circunstancias nos ayudan a avivarnos, a humillarnos ante Dios, a depender más de Él y acercarnos más a Él y poner más atención a las cosas espirituales, que son las que la Biblia dice permanecen para siempre. Las cosas que se ven, las cosas de este mundo, las cosas terrenales, materiales, pasan, pero las espirituales permanecen para siempre. Entonces, por eso en Colosenses 3 dice Pablo que pongamos nuestra mirada hacia las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pues bien, estaremos compartiendo más. Quería compartir esa perspectiva en particular con los hermanos y recordarle que en medio de toda esta crisis y en medio de todas las crisis que el mundo experimenta a través de los años, las décadas, los siglos, ¿verdad? El cristianismo es un mensaje de esperanza. Y en el peor de los casos, recordemos que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para un cristiano, el morir es ganancia. Entonces recordemos esas promesas. Amén. Oramos que Dios preserve nuestra vida física. Claro que sí. Y actuamos. No nos quedamos pasivos, inactivos. Estamos involucrados. Nos hacemos en el nombre de Cristo. Eso es lo que quería decir anteriormente. Hacemos el bien a cristiano y no cristiano en el nombre de Cristo, para que Cristo se glorifique. Damos gracias a Dios por los científicos, damos gracias a Dios por los médicos, las enfermeras y todo el equipo político, el cuerpo político que está tomando decisiones importantes que nos afectan directa e indirectamente. Damos gracias a Dios por nuestro gobierno, con sus fuertes, sus debilidades, sus perfecciones y sus imperfecciones. Y pedimos que Dios le dé sabiduría a todos ellos, empezando con el presidente, con los gobernadores de cada estado, en particular el gobernador acá en el estado de Nueva York, los alcaldes, el alcalde de la ciudad de Nueva York. Que Dios les dé sabiduría a estos líderes que Dios ha puesto para que nos gobiernen y que trabajen en unidad para que juntos podamos salir de esta crisis lo más pronto posible con el favor de Dios. Mencioné a los profesionales, mencioné a los doctores, a los científicos, a las enfermeras, etcétera, porque ellos están haciendo el bien, pero lo hacen no en el nombre de Cristo. Y lo que quiero enfatizar es que nosotros los cristianos somos llamados a hacer el bien en el nombre de Cristo, para traer gloria a Jesucristo, no al hombre, no a la ciencia, no al potencial humano, no a la capacidad humana, no al intelecto humano. Nosotros interpretamos las cosas diferente. Las interpretamos basada principalmente en el conocimiento de la palabra de Dios y lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y dicho eso, entendemos que nosotros hacemos el bien para glorificar a Dios, porque todo el mundo debería de hacer el bien con la meta de glorificar a Dios.